Muy buenas. Hoy toca hablar del libro Respira de James Nestor. Con él vamos a tocar muchos temas de salud súper interesantes que yo no conocía. Mira que a mí me gusta ese mundillo desde hace muchos años. Y con él pues vamos a hablar de por qué respiramos mal, la frecuencia correcta de respirar, lo que es el ayuno de respiración. Además lo vamos a hacer con una invitada buenísima, con Gemma Goldi. Y ya sabéis que en el episodio Premium lo tenéis completo, un episodio que dura el doble y ahí hablamos de muchas más cosas como el yoga no es yoga o las críticas que tiene el libro, y en las notas del episodio tenéis cómo acceder. Y ahora sí, empecemos. En algún lugar de un gran país. Me explicaste que este libro te recuerda a una historia, ¿no? No quiero hacer spoilers. Bueno, básicamente es que toda mi vida en mi casa ha habido un misterio. Mi padre no ha tenido un resfriado en toda su vida, pero en toda su vida no le he visto ni con estornudos, ni con un catarro, ni nada. Y era uno de estos misterios pues que siempre le preguntábamos, ¿pero qué pasa, que eres inmune? ¿Cómo puede ser? Y él siempre nos decía que lo atribuía al hecho de que durante su infancia y luego ya pues como adulto siempre ha cantado en un coro, siempre ha estado cantando y siempre ha sido entrenado para, uno, respirar siempre por la nariz y control de la respiración y control del diafragma. Y claro, esta era una de las cosas que era, bueno, a ver, no hay ninguna evidencia de esto, no iba a decir que era una magufada, pero yo siempre pensaba, no puede ser. Y resulta que después de leer este libro, pues ya, uno, ya no parece una locura, y dos, probablemente dices esto de cuánta razón tenía mi padre. Y es que en el libro de Respira de James Nestor, básicamente la tesis principal es que estamos respirando mal, porque respiramos por la boca. Respirar mal nos está afectando nuestra salud y como tenemos que respirar por la nariz en vez de por la boca y no lo hacemos, estamos pues perjudicando nuestra salud, pero a muchísimos niveles. O sea, ya no solamente el hecho de que, bueno, respirar por la boca, es verdad que mucha gente sabe que da apnea de sueño, roncar por la noche, dormir mal. Es que estamos hablando de infecciones en los pulmones, de cosas como el asma, de ansiedad, de trastornos de déficit de atención, incluso a niveles como enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Pero, ¿por qué? Porque respiramos por la boca cuando tendríamos que respirar por la nariz, ¿no? Esa es la pregunta. Pues son muchos factores. El primero es, desde que nos desarrollamos como especie, pues tiene toda su parte positiva y negativa. La positiva es que pudimos hablar, básicamente, pero para poder hablar, nuestra laringe se encogió, se redució y también las fosas nasales, es decir, cambiaron. Y a cambio de eso, pues nos cuesta más respirar o a la mínima tenemos más problemas de respirar o respiramos pues más por la boca. Los alimentos procesados o ultraprocesados últimamente, de estos últimos siglos o de estas últimas décadas, pues también hace peor aún que mastiquemos menos. A los niños pequeños, a los bebés, que ahora se les da el biberón, una cosa que por muchas razones es malísima, a evitar, ¿no? Y una de esas es, de nuevo, que no se desarrolla pues la mandíbula. Hemos perdido la capacidad de masticar, pero por un estilo de vida que no ha tenido en cuenta que el hecho de masticar daba un beneficio. No sé, por ejemplo, se puso de moda también el tema de los batidos como sustitutivos de comida y eso es un problema porque Sí. alimentarte de un batido sustitutivo de toda la comida, aunque te dé los carbohidratos, las proteínas y las grasas exactamente igual que una comida, no la estás masticando. Y el hecho de masticar, aparte de que inicia muchos procesos bioquímicos de digestión de la comida, es fundamental para que tus huesos y tus dientes estén sanos. Uh-huh. Si quieres, podemos empezar a hablar de las partes del cuerpo. La nariz, yo creo que, por ejemplo. Pues sí, básicamente la trama la hipótesis del libro es que respirar por la nariz es básico para absorber más oxígeno. Si respiras por la boca, además que dice que da mal aliento y que es la primera causa de caries, que es peor que el consumo de azúcar, una mala dieta o no limpiarse bien los dientes. Y es verdad que respirar por la boca puntualmente no es que te vaya a crear un efecto negativo inmediato,
pero estar crónicamente respirando por la boca y especialmente por la noche y especialmente sin darte cuenta es cuando ahí hay un problema. Lo que decía de mi padre, yo creo, de verdad estoy convencidísima que es cierto. Primero porque respirar por la nariz filtra el aire. Cuando respiras por la boca el aire pasa a los pulmones directamente sin pasar por los cilios y sin pasar por todo el tejido de la nariz que filtra los microorganismos y los elimina antes de que puedan pasar al pulmón. Entonces, esta es una causa-efecto directa. Y luego es que el cuerpo no está diseñado para estar procesando el aire directo del ambiente durante horas de día y de noche. Las personas que tienen apnea lo pasan muy mal, ya no es por sequedad de la boca, es que no pueden dormir, se atragantan y es bastante duro dormir con la boca abierta. Sí, de hecho a mí me pasa eso. Básicamente llevo toda la vida durmiendo con la boca abierta. Por eso mismo probé lo que dice James de encintarte la boca. Yo compré una cinta especial que venden en Amazon, ahora lo dejaré en las notas del episodio, y básicamente es para taparte la boca mientras duermes. ¿Qué pasa? A ver, yo las que compré no eran muy fuertes. Y entonces a medianoche se me quitan. También llevo un mes o así utilizándolas y a mí por ahora no me han dado ningún resultado, en el sentido de que sigo durmiendo con la boca abierta cuando no las utilizo. ¿Qué pasa si utilizo una cinta más fuerte? No lo he hecho, pero yo creo que sería demasiado incómodo. Entonces voy a seguir utilizándolo y también haciendo otros ejercicios de respiración durante el día y a ver si con el tiempo... Porque claro, ¿te acostumbras? Claro, me acostumbro, enseño a mi cuerpo a respirar por la noche, por la nariz, por donde tiene que respirar, no ahí con la boca mega abierta. También dice James que hay la maniobra de Kohler, que sirve para saber si nuestras fosas nasales son demasiado estrechas, demasiado pequeñas. Eso se tiene que colocar el dedo índice al lado de cada uno de nuestros orificios nasales, de nuestros agujeros nasales, y entonces lo pones de forma horizontal al lado, el dedo índice, y estiras por un lado y el otro. Si después de hacer eso respiras mejor, es que efectivamente tus agujeros nasales son demasiado pequeños. Pero si nos vamos a otras partes del cuerpo, habla de los problemas que tiene mucha gente con la lengua. Si tenemos una lengua demasiado grande, también hace que tengamos problemas de respiración, porque incluso mueve el paladar, mueve los dientes o el cuello, un cuello demasiado grueso, más de 43 centímetros de circunferencia, en el caso de los hombres, 43, y en el caso de las mujeres son 40 centímetros o más, que dice que si te ocurre eso, puedes tener problemas de respiración. Quería hablar también del nacimiento de los aparatos dentales o de los brackets, Sí. porque es muy curioso. Y es que a principios del siglo pasado, del siglo XX, un cirujano francés llamado Pierre Robin, pues diseñó su propio artilugio para la gente que tenía problemas respiratorios. Lo llamó monobloc y realmente era un aparato de plástico con un tornillo que lo que hacía era forzar, empujar el paladar para que creciera hacia afuera, hacia el exterior. Y dicen que en unas pocas semanas pues las bocas de los pacientes crecían, se hacían más grandes y entonces con eso pues respiraban mejor. Raíz del monobloc, pues otros aparatos se pusieron de moda para agrandar la boca y también se utilizó pues para poner rectos los dientes torcidos. ¿Qué pasaba? Que esos aparatos pues eran feos, eran horribles de llevar, o sea, y precisamente mucha gente quería arreglarse los dientes de forma estética. ¿Qué hicieron? Pues en vez de poner esos aparatos, una forma más fácil y más barata, quitar dientes. Sí, además una cosa que pasa es que la estructura del monobloc lo que hacía es aumentar la mandíbula, entonces los dientes se alineaban. Pero esto pues era visiblemente más lento que la idea que se les ocurrió, que fue pues una intervención en la que se eliminan piezas dentales y los dientes que quedan se echan hacia atrás. Entonces... Interrumpo un momento a mi amiga Gemma solo para decir que ya está disponible el audiocurso de Leed Cabrones, cómo leer más
concentrarse más y aprender más. Lo podéis conseguir en Mumbler y son 14 episodios, 14 clases de una media de 10 minutos con trucos para leer más y con muchos libros citados, nombrados para diferentes niveles, para el que está empezando a leer como para el que ya lleva tiempo leyendo, porque lo más importante es leer libros, pero leer libros buenos. En las notas del episodio dejo el enlace y lo puedes encontrar también en Mumbler. Y ahora sí, seguimos. Precisamente se estaba haciendo lo contrario de lo que se empezó. Antes se ensanchaban las mandíbulas para que cupiesen todos los dientes perfectamente y ahora lo que se hacía es quitar dientes para no tener que ensanchar la mandíbula. Era aparatoso, era molesto de llevar, en cambio los brackets eran más discretos. Ahora pues tenemos los invisibles, pero en general los brackets eran mucho más discretos que los aparatos estos grandes que te abrían la mandíbula. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aunque es verdad que tener menos dientes facilita el trabajo y da unos resultados como mucho más visibles, quitar dientes sanos a una persona sana además es una aberración y retroceder los dientes lo que hace es empequeñecer la boca. Entonces salió un investigador que dijo, MEU, se escribe, que es la idea de que, uno, no hay que quitar dientes, cosa con la que hay muchos científicos que están de acuerdo, pero él llegaba incluso más lejos. Él decía que simplemente con el hecho de que la lengua apoyada plana en el paladar y sobre todo con cuanto más pequeñas sean las personas, más fácil es modificar el paladar, era capaz de ensanchar el paladar simplemente con la fuerza de la lengua. El caso es que si en vez de la ortodoncia nos centramos en una postura correcta, en una colocación correcta del paladar y de la lengua... En forma de J, decía, posible... ¿no? La postura, sí, precisamente. Sí, eso de la columna vertebral. Sí, de no tener el cuello torcido y tener, sobre todo el problema que tenemos hoy en día, que estamos todo el día con el teléfono, ¿no? Y con el cuello agachado. Y entonces con la cabeza agachada y entonces ahí estamos obturando precisamente la respiración. También quería hablar del dióxido de carbono y de eso del oxígeno puro que se venden en muchos sitios, ¿no? En los aeropuertos para recuperarse del jet lag. Pues está demostrado que la cantidad de oxígeno en la que respires no es el factor más importante a la hora de van observar ahí el oxígeno. Y se dejan, pues lo dice el propio James, dice, se dejan $50 en un bar de oxígeno que no sirve para nada. O los jugadores que en el descanso pues tienen ese oxígeno, les ponen ese oxígeno puro y para que se recuperen mejor. Ya, es que además el dióxido de carbono es un componente de la materia más fundamental para la respiración que el oxígeno. Se ha visto que la gente con problemas respiratorios tiene menos cantidad de CO2 del correcto y eso es lo que puede disparar los problemas de asma, incluso ansiedad. Es decir, para que entendamos esto bien, aquello que regula la respiración no es el oxígeno o la cantidad de oxígeno en el aire, sino la cantidad de dióxido de carbono. El cuerpo tiene unas señales de peligro y es que cuando aumenta demasiado y cuando respiramos demasiado despacio aumentan los niveles de dióxido de carbono. Entonces, los receptores del cerebro detectan estos cambios y envían las señales de alarma para que empieces a respirar oxígeno. Este es el mecanismo para que no nos ahoguemos, básicamente. En el momento en que hay demasiado dióxido de carbono, se dispara la alarma y empiezas a respirar más. Si respiras demasiado deprisa, estos quimiorreceptores lo que hacen es ordenar al cuerpo que respire un poco más despacio para aumentar los niveles de dióxido de carbono. Entonces, el factor más importante a la hora de regular la respiración no es la cantidad de oxígeno en el aire, sino la cantidad de CO2. Es una herramienta de supervivencia. La gente que ha tenido asma o la gente que ha tenido un ataque de ansiedad se da cuenta. Es un círculo vicioso. Empiezas a hiperventilar y cuanto más hiperventilas, menos dióxido de carbono tienes porque lo estás expulsando, lo que hace a su vez que haya un desequilibrio entre los dos gases, entre el dióxido de carbono y el oxígeno, que te impide observar oxígeno. Entonces, realmente te estás ahogando, lo cual incrementa la sensación de ahogarse, con lo cual estás hiperventilando. Lo de respirar lento, ¿no? Lo de más profundo o algo así que te dicen, ¿no? Como recomendación. Y no es respirar más profundo lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es respirar más lento. Dice lo de que comemos demasiado y ahora también respiramos demasiado, ¿no? O sea, es puro consumismo, todo es demasiado. Hacer muchas experiencias, comprar todo, hay que leerse todos los libros, todo, hay que hacerlo todo, hay que vivirlo todo, que solo se tiene una vida. Pues también hay que respirar todo el aire posible. Entonces,
ve que la gente que tienen asma, hipertensión, respiraban demasiado. Entonces, realmente, lo que has dicho tú antes, dice, ¿cómo hay que respirar? Dice, pues de forma lenta, con el diafragma, ¿no? De todas maneras, el tema de respirar demasiado, ¿qué significa demasiado? Lo que significa demasiado es entre 10 y 20 respiraciones al minuto. Esto es demasiado respirar. Son respiraciones muy breves, muy cortas, muy superficiales, que no ayudan al equilibrio de gases entre el CO2 y el oxígeno. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de respiración que se ha visto que mantiene el sistema nervioso equilibrado y el intercambio de gases entre el CO2 y el oxígeno tranquilo? Es una cifra que son una respiración y una inspiración cada 5 segundos y medio. Es decir, que al final, en un minuto, estés respirando unas 5 veces más o menos. ¿Cómo se ha llegado a esta cifra? Pues básicamente observando, que esto es uno de los argumentos de la sabiduría milenaria al que se le acusa al libro, y es que se ha visto que tanto monjes budistas como personas cristianas rezando el rosario acaban con esta misma frecuencia, con una frecuencia de 5,5 segundos por inspiración, expiración. O también con el Ave María, ¿no? Hay muchas oraciones que se ha visto que son justamente esos 5,5 segundos de respirar. Entonces ahora se ha visto que es lo correcto esos 5,5 y precisamente con las meditaciones y demás coincide que es lo mismo. Yo cuando leí esto estuve buscando diferentes aplicaciones o sea, en mi teléfono y encontré una en especial que me gustó porque podías configurarlo exactamente a tu manera. Puse los 5,5 de expirar, de inspirar. ¿Y te resultaba cómodo? ¿Qué tal era? Y al principio me costó, pero luego me acostumbré y sobre todo lo utilizo para meditar. A los primeros minutos me pongo la aplicación, el primer minuto, 2 minutos, y lo sigo, ¿no? Esos 5,5 segundos. Luego ya lo aparto y sigo meditando, pero yo ya tengo esos 5,5 segundos y es una forma que me sirve para mejorar la respiración, a la vez también meditar por salud mental, por muchos beneficios que se han visto, ¿no? A nivel de que te ayuda pues a innovar, a conocerte más a ti mismo, a aceptarte, a muchísimas cosas. Entonces, esta aplicación a mí me gusta muchísimo, la dejaré en las notas del podcast, en el Premium, para la gente que paga, porque ya que me he matado buscando un montón de aplicaciones, pues al menos esa gente pues ya tendrá directamente esa aplicación. Y a mí me gusta, lo estoy utilizando, pero también cada uno tiene su forma de meditar. Yo es que así utilizo la meditación y además me estoy autoeducando para mejorar mi respiración. Una cosa que se comenta en esto es que a lo mejor, en el libro lo comentan, que a lo mejor no es necesario estar todo el día respirando literalmente con los 5,5 segundos. Y por la nariz, pero perdón, ejercicios... que no lo hemos dicho, que es solo por la nariz. Yo hago la meditación solo por la nariz, por si no quedaba obvio. Sí. Como si después de media hora no queda claro. Pero lo que dicen es eso, que no es necesario pensar en todo el día tengo que estar 5,5 segundos con el cronómetro, sino que con unos ejercicios de 1 hora al día, una media hora, el hecho de durante un rato del día estar controlando la respiración de manera consciente, ya se extiende el beneficio y ya se obtienen beneficios a partir de esta meditación, que una cosa es decir que estamos respirando mal y otra cosa es obsesionarte y estar con el cronómetro todo el día pensando en si realmente estoy respirando en los 5 segundos correctos que hay que respirar. No, para nada, porque con eso te crea ansiedad. Hay gente que se lo toma muy en serio, claro. Pues si te lees el libro, pues claro, con todo lo que promete, pues normal. Pero no. Puedes empezar a meditar 5 minutos, luego lo vas aumentando y claro, por supuesto. Pero también quería hablar de otra recomendación que dice que es respirar de vez en cuando menos, o es decir, aguantarse la respiración, lo que yo llamo ayunos de respiración, como ahora hay ayunos de todo tipo, y dice que hacerlo de vez en cuando, es decir, no como algo común, dice que es bueno. Es lo que he mencionado antes, porque lo que hace es acostumbrarte a la disminución de CO2. Si lo haces de manera consciente y enseñas a tu cuerpo a que esa disminución de CO2 no implica un estado de alerta, puede ayudarte a superar estados de ansiedad provocados por esta disminución del CO2. Hay diferentes técnicas para esto. Hipoventilación, el entrenamiento hipóxico
o la famosa técnica Buteyko, que es respirar, luego aguantar 3 segundos la respiración. Se ha visto que hasta en deportistas rinden mucho más utilizando de vez en cuando alguna de estas técnicas. Sí, la verdad es que una cosa buena del libro es que tiene un capítulo entero dedicado a resumir todos los tipos de respiraciones y técnicas y tiempos según el objetivo de si quieres relajarte o si quieres tener un sistema nervioso más activo, si quieres concentrarte, etcétera. Y en esto incluyen la famosa meditación del fuego interior, que pues hablando de esto es una meditación que la han practicado budistas tibetanos y lleva como 1000 años haciéndose, y es muy similar al método de Wim Hof, que es Wim Hof se ha hecho bastante famoso últimamente, y es la respiración esta se le llama el estilo Tumo, y es una respiración de respiraciones muy cortas, muy intensas. Por la boca. Por la boca, con lo cual contradice pues todo lo que se está haciendo pero ahora, solo un poquito y algún día hay unos minutos al día, sí, que se mezcla con las duchas frías, ¿no? Por ejemplo, yo solo utilicé, lo practiqué, ¿no? Esa respiración por la boca de forma muy intensa, y además el agua fría me ayudaba a mí a aguantar más el pequeño dolor cuando te pones el agua helada, pero a la vez es súper intenso y entonces hay que ir con mucho cuidado. A mí, además, yo ya de por sí tenía estrés del trabajo, de que también hago ayuno intermitente, de mi vida, ¿no? Porque hay que vivir. Y entonces me generaba un estrés demasiado y dije, voy a dejarlo de lado. Es que hay que tener en cuenta que esta respiración de respiraciones cortas e intensas por la boca lo que hace es incrementar la adrenalina. Y esto al final puede subir el cortisol. Entonces, si tú lo ya sube, vienes de puede un no, entorno, lo sube, sí. Lo sube. Sí, lo que pasa es que, bueno, depende de la persona, pero sí, lo sube. Y esto es verdad que ha servido para... Bueno, Wim Hof se ha hecho muy famoso y hay evidencias... Sí, una cosa no quita la otra. Sí. Y además que se ha medido. O sea, él ha sobrevivido en condiciones de hipotermia, con frío, nieve y agua helada, que no se explican cómo puede ser que pueda mantener su temperatura corporal. Bueno, él en dice laboratorio. Que es la respiración... Sí, lo ha hecho en laboratorio. En el documental sale como le inyectan Escherichia coli, creo que era, sí, Escherichia coli, y cómo él activa su sistema inmunitario. Un tipo de veneno, ¿no? Sí. Es una bacteria, sí, que se supone que te da una intoxicación. Y sin embargo, pues él, tan pichi, coge, empieza a activar su circulación, su frecuencia cardíaca y dice, pues ya está, virus, bacteria eliminada. La aumenta, la baja, Sí, una cosa increíble. A voluntad, es increíble. Y hay evidencias de esto. Y eso con la respiración, con ese método, sí. Sí. Entonces, claro, el problema es que esto, suponiendo que es tan energético y tan tienes una capacidad tan grande de dar adrenalina, si tú ya estás en un entorno muy estresado, es posible que te dé pues desde sudores, náuseas y Wim Hof ya lo dice, es decir, ya te recomienda que no hagas esta respiración al lado, sobre todo las primeras veces, al lado de la piscina o del mar donde quieras estar, no sea que te acabes desmayando y te caigas. Esta es quizá la parte del libro que es un poquito más delicada a la hora de decir voy a aplicarlo en mi día a día. Si ya vienes de una situación estresante... escuchar al cuerpo, ¿no? Llega un momento mejor parar, prevenir que curar, ¿no? Pues en este caso. Y como conclusión, ¿qué podemos sacar del libro y de lo que hemos investigado nosotros? ¿Qué conclusiones podemos sacar, Gemma? Pues para mí creo que la base es la de masticar y asegurarte que tu mandíbula está ejercitada y que tiene potencia para tener huesos firmes que te duren toda la vida y envejecer con unos huesos y con unos dientes lo más sanos posible. Verduras y fibra y cosas así, frutos secos y cosas que zanahoria cruda, etcétera. Sí. Luego, respirado un poco más de vez en cuando, en el sentido de usar el diafragma para respirar, hinchar la barriga, y sobre todo intentar la frecuencia de los 5 segundos, aguantar la respiración de vez en cuando de manera consciente y controlada para acostumbrar a tu cuerpo que un nivel bajo de CO2 no es el fin del mundo, y meditar y las técnicas de respiraciones como un apoyo para el continuo, y sobre todo respirar por la nariz y nunca respirar por la boca. Intentarlo al menos, sin paranoiarse sobre todo. Bueno, sí, que lo llevamos todo al extremo porque somos humanos. Exacto. Pues muchas gracias, Gemma, por haber venido al podcast. Nada, gracias a ti por invitarme.
Y esto no se queda aquí, volverás en un próximo episodio donde vamos a hablar de muchos temas muy diferentes a lo que hemos hablado hoy, pero ya lo veréis. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Espero que ahora seas un poco más consciente de la respiración y toda la importancia que tiene, que no se la damos. Y este episodio lo tienes en el podcast privado y ahí hablamos de muchas más cosas con Gemma y hablamos, por ejemplo, de lo que es masticar como un operario turco del puerto o un ejercicio que dura solo un minutito que ayuda mucho a la digestión. Pero eso es en el podcast privado. Hasta la próxima.